Hola gente, ¿cómo van? Otro domingo más por este medio y es bueno poder por lo menos gozar de estos medios. Vuelvo a la reflexión que hacía el año pasado, ¿sí? ¿Qué pasaría si no tuviéramos ni siquiera estos medios? ¿Habría forma? Sí, habría forma, porque el Señor en su bondad siempre lo permite. Pero bueno, agradecemos que tenemos estos medios y hoy vamos a ubicarnos en una lectura, un pasaje conocido, que creo que he predicado en este mismo capítulo, pero sobre otro tema, y es el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, donde nos habla de uno de los reyes potables de Judá, que se llama Josafat. De Josafat conocemos muchas cosas. Era un rey bueno, pero que había hecho una alianza con los reyes del norte, se había emparentado con los reyes del norte, que no eran precisamente los reyes más santos ni devotos de Dios que había. Pero más allá de eso, casi todo el reinado de Josafat fue algo bueno. Ahora, en un momento dado, él y su país se encuentran rodeados por tres naciones, ¿sí? Por Moab, Amón y Edom, que vienen desde el sur para atacarlos, y él se da cuenta de que no puede hacer nada. La Biblia nos dice, él tenía miedo, ¿sí? Y al tener miedo se dispuso a orar, algo que con aquellos que están haciendo la guía de oración de esta semana ya lo hemos visto. Hace una oración que sobre esto sí, yo sé que he predicado, que está en el versículo 12, donde él declara que no tiene fuerza ni sabe qué hacer. Como digo siempre, es una muy buena oración para hacer cuando realmente no tenemos fuerza ni sabemos qué hacer. A veces queremos poder en situaciones en las cuales ya está visto que no podemos, y queremos seguir poniendo nuestra mente y ejecutando planes cuando ya está visto que no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, la oración de Josafat, que dice: nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a este gran ejército que viene a atacarnos, no sabemos qué hacer, y por eso volvemos a ti nuestra mirada. Mucha sabiduría en esa oración. Ahora, no me voy a centrar acá, sino en la respuesta que Dios da a través de uno de sus siervos, en este caso de Jaasiel, un levita, y que muchas veces creo que lo hemos entendido mal, porque hoy vamos a hablar de qué significa estar quieto delante de Dios, que es algo que creo que tiene mucha competencia con nos compete en esta época que estamos viviendo, ¿sí? Porque el Señor nos ha llamado en muchas maneras, especialmente como iglesia, a estar quietos. Ahora, ¿qué significa estar quietos? Voy a leer el pasaje del versículo 15. Segunda Crónicas 20:15. Escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén. Podemos decir, y lo podemos hacer con nombre y apellido: escúchenme ustedes, los de la Madrid, los de Punta Alta, donde estén viendo. Escúchame vos, dice Dios. El Señor te dice: no tengas miedo ni te amedrentes al ver esta gran multitud, al ver esta pandemia, este nuevo cierre, porque esta batalla no la libran ustedes sino Dios. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes caerán sobre ellos, los encontrarán junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. En este caso, ustedes no tienen que pelear, simplemente quédense quietos y contemplen cómo el Señor los va a salvar. Judá y Jerusalén, vos y yo, no tengamos miedo ni nos desanimemos, salgamos mañana y ataquemos, que el Señor está con nosotros. Un pasaje que, insisto, muchas veces está bueno pensar cuando venimos muy cargados, muy pesada nuestra mente, nuestro corazón, de decir: bueno, el Señor me dice, ahora tenés que estarte quieto. Puede significar en algunos casos justamente estarse quieto, pero creo que como hijos de Dios, a veces Dios ve que estamos cargados en cierta área y nos dice: estate quieto. Y nosotros a veces lo que quedamos es inertes, ¿sí? Totalmente pasivos ante lo que pasa. Y no sé si es eso lo que Dios quiere. Y estoy convencido que en el caso de lo que nos está pasando ahora, seguramente no es algo que Dios quiere que estemos o seamos pasivos, entes así como vegetales, sino que está queriendo que hagamos algo. Y este pasaje nos va a iluminar muy bien qué es lo que significa estar quietos. Por arrancar, creo yo que tiene que ver más con un estado del alma, ¿sí?
cuando les dice esténse quietos, creo que Dios veía lo que le pasaba a Josafat, que tenía miedo, que no sabía qué hacer, y creo que también lo llamaba a pensar de que tenían que estar quietos acá y acá para poder ver lo que Dios iba a hacer. Creo que fundamental es pensar eso, esténse quietos, porque vamos a ver después que hay muchas cosas que ellos hacen mientras el Señor les dijo que se queden quietos. No se quedaron quietos, pero para nada. Pero creo que algo a lo que el Señor nos llama, especialmente en situaciones como la que estamos viviendo o cualquier otra situación que produzca estrés o ansiedad, es a aquietar el alma, a aquietar nuestros pensamientos, a aquietar el corazón, a tomarnos un respiro, pero mientras seguimos haciendo algunas cosas, y especialmente lo relacionado con la adoración y la alabanza a Dios. La orden de Dios, sí, en el versículo 17 es muy claro, quedarse quieto, contemplar el accionar de Dios, ¿sí? Fíjense que dice ahí el 17 justamente, no tienen que pelear, ¿sí? El estarse quieto era no tener que enfrentar ellos el problema en ese momento, ¿sí? Estarse quietos, contemplar cómo el Señor los va a salvar, no solamente contemplar que el Señor los va a salvar, sino cómo, miren de qué manera lo voy a hacer. Examinen, dice Dios, cómo voy a enfrentar yo este problema esta vez y cómo yo les voy a dar la victoria a ustedes. El estarse quieto en este caso también significa ver qué es lo que Dios está haciendo, algo que siempre lo hemos charlado. Tenemos un problema, estamos muy cargados y como que se nubla y parece que Dios no está haciendo nada, que Dios está inactivo, y Dios también dice, bueno, pará, cálmate, fíjate qué es lo que estoy haciendo y fíjate qué es lo que voy a hacer. Después dice también, no tengan miedo, esa frase tan repetida en la Biblia, en la escuelita bíblica lo hemos aprendido 365 veces, es algo que es una constante, en las promesas que yo tengo para mi vida figuran siempre la frase no tengas miedo. Creo que porque sabe que inherentemente hay cosas que nos producen miedo, entonces Dios en su bondad nos da esta palabra de no tengan miedo. Paréntesis, esta semana estaba recordando, no me acuerdo por qué, el pasaje de Génesis donde el Señor crea al hombre y dice no es bueno que el hombre esté solo. Y de repente me vino así como un flash, no digo una revelación, no vi ángeles, nada por el estilo. Pero digo, ¿pero de dónde sacó Dios? ¿De dónde aprendió Dios que era malo para el hombre estar solo? Y ahí recordé que Dios no está dentro de la historia, de una línea histórica, si bien Él se mete en la historia, pero vive afuera de la historia. Y entiendo que Dios descubrió que era malo estar solo en la cruz. ¿Se acuerdan? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo, Dios, estaba implorando, ¿sí?, no estar solo. Creo que ahí descubrió. ¿A qué voy con esto? Porque después en muchos libros de la Biblia, lo hemos charlado muchas veces, figura la promesa de Dios, yo estoy con vos. ¿Por qué lo asegura tanto? Porque Él sabe por experiencia lo feo que es estar desamparado. Y ahora con el miedo es lo mismo. Creo yo que soy justo con las Escrituras al decir que también en ese grito de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay cierto miedo en el Señor Jesús. En ese preciso momento donde nuestros pecados recayeron sobre Él, creo que el miedo de estar solo era algo que lo bombardeó. Por eso también en la Biblia tenemos tantas veces esa indicación de parte de Dios hacia nosotros, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es tener miedo. Y muchas veces junto con el no tenga miedo es estoy con vos. Bien, cierro el paréntesis, pero me parece algo para desarrollar, es bastante interesante. No tengas miedo, no se desanimen. El miedo lleva al desánimo. No hay manera. Cuando hay algo que te produce miedo, que te produce pavor, que te produce terror, lo que produce en vos es desánimo. ¿Qué es el desánimo? Desánimo significa sacarte el alma, quedás como... El desánimo es desinflarte. Y Dios también sabe que eso iba a pasar en el rey Josafat y su pueblo. Veían que venían 3 naciones contra ellos y el ánimo se les fue por el piso.
Pero él dice, no se desanimen, porque contemplen cómo los voy a salvar. No se desanimen, contemplen. Y después también le da dos indicaciones. Fíjense que el estarse quieto acá no era no hacer nada. Dice, salgan mañana. O sea, muévanse. Y acá parece algo contradictorio. Quédense quietos pero muévanse. No hagan nada pero salgan. Y creo que acá Dios nos muestra otra vez que la quietud que Dios buscaba era una quietud del corazón y de la mente, no una quietud de pasividad, de quedarse quietos y no hacer nada. Bien, salgan. Y después dice, y atáquenlos. ¿Sí? O sea, vayan y pónganse la armadura, pónganse todos los aprestos de guerra y vayan y ataquen. Fíjense qué distinta es la idea que podemos llegar a tener del pasaje si tan solo nos quedamos con esténse quietos y vean cómo peleo. Es cierto, la pelea la va a llevar adelante a Dios, pero le está diciendo a su pueblo, vengan, ¿sí? Yo voy a pelear, yo voy delante de ustedes, pero ustedes vengan. Esténse quietos acá, pero vengan. Entonces, la orden de Dios sí era quedarse quietos, sí era contemplar, pero también tenía que ver con moverse. Justamente, cuando le dice no tengas miedo, no te desanimes, es porque Dios está buscando que el pueblo se active. La pasividad, si nosotros tan solo nos quedamos quietos, si nos está pasando algo, tenemos un frente en nuestra vida que está siendo bombardeado y Dios nos dice quédate quieto, muchas veces solo la tentación es a quedarnos quietos pero observando solamente ese frente y no estamos viendo todo lo demás que Dios está haciendo, no estamos contemplando cómo Dios está trabajando, cómo se sigue moviendo y podemos correr el riesgo justamente de caer en desánimo. Bien, la orden de Dios era así, esténse quietos pero hagan, esténse quietos pero muévanse. Ahora, ¿qué es lo que ellos hacen? Porque todo lo que ellos hacen después otra vez va en contra de lo que parece ser la idea común que tenemos del quedarnos quietos. Pero dice, quédense quietos y vamos a ver que ellos hacen montones de cosas. Yo anoté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 acciones que ellos toman, por lo menos 11, capaz que si hilamos fino hay más. ¿Qué es lo que ellos hacen? Lo primero es adorar, versículo 18. Entonces Josafat se inclinó de cara al suelo, lo mismo que todos los de Judá y los habitantes de Jerusalén, se postraron delante del Señor y lo adoraron. También a veces confundimos el estarse quieto con, bueno, hoy no canto, hoy no adoro, hoy no oro, hoy no voy a la iglesia. Y sabemos que eso aumenta todavía la presión sobre nosotros y nos quita de en medio de lo que son los medios de la gracia, a través de lo cual Dios expresa su gracia, su palabra, la comunión. Bien, entonces adorar es algo que tenemos que hacer de manera activa cuando estamos quietos. Si de repente hay algo que nos carga y Dios nos dice, bueno, quédate quieto que voy a pelear yo, tenemos que inmediatamente ir a la adoración. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que Dios se hace cargo de aquello que nos está pasando y va a hacer algo. Adoración que tiene que ver con una inclinación del alma, que tiene que ver más con una postura mental y del corazón que con una canción. Después sí, la otra cosa que hacen es alabar, cantar. Luego, versículo 19, se levantaron los levitas, coatitas y coreitas y a gran voz alabaron al Señor y Dios de Israel. Bien, adoraron y alabaron. El alabar puede decir, bueno, puede estar quieto el adorar puede estar quieto y adorar, sí. Ya el alabar llevó a que, por ejemplo, los levitas se levantaran, dice, se movieran, se juntaran, formaran el coro, trajeran los instrumentos y empezaran a cantar, a alabar a Dios. El estar quieto en el corazón y en la mente nos lleva inmediatamente a alabar a Dios, a cantarle a Dios. No podemos hacerlo y oremos para que podamos volver a juntarnos pronto, pero podés hacerlo en tu casa, podés hacerlo en el corazón, podés hacerlo en tu mente. Es buenísimo que mientras estás esperando la obra de Dios, que ya te estés cantando cantos de victoria. Bien, 20, versículo 20. Por la mañana se levantaron, o sea, le hicieron caso a Dios. Se levantaron, ¿sí? Y fueron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat se puso en pie y decía: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y serán invencibles, crean en sus profetas y obtendrán la victoria. Hay varias cosas ahí, pero vamos a ir a poco. Se levantaron, se movieron, caminaron, fueron hacia el desierto, fueron en orden de batalla, rumbo a la batalla, tal cual Dios les había dicho. Otra vez, estarse quieto en este caso
No era, bueno, quédense en Jerusalén, quédense acá, yo me ocupo. Dice, no, ustedes vengan también, muévanse, sigan haciendo lo que se supone que el pueblo de Dios debe hacer. El pueblo de Dios estaba llamado a la victoria. Vos y yo estamos llamados a la victoria sobre nuestros problemas, ¿sí? Otra vez, no quiere decir que no tengamos problemas, eso lo repito siempre. Vamos a tener problemas, pero tenemos que enfrentarlos. Ahora, cuando Dios nos dice, esténse quietos que yo voy a pelear, no significa que no tengamos que hacer nada, sino que tenemos que ir junto con Dios a ese enfrentamiento. Después Dios se va a ocupar. Si nos dijo que se iba a ocupar, se va a ocupar. Pero tenemos que hacer algo, tenemos que movernos. La otra cosa tiene que ver con lo que leía recién en el 20 que dice Josafat. Y es un llamado a confiar en Dios y en sus profetas, una confianza activa. Fíjense que dice, crean en el Señor su Dios y serán invencibles, crean en sus profetas y obtendrán la victoria. Y esto tiene que ver con tu estudio personal de la palabra, ¿sí? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tu fe, y por eso la victoria, dice, crean en el Señor su Dios y serán invencibles. Tu fe tiene que emanar de lo que lees de tu palabra, de lo que estudias de la palabra de Dios. No hay otra y no hay otra. Toda otra cosa que vos le llamé fe y no está atada a la palabra de Dios y a la confianza en sus promesas, no es fe, ¿sí? Punto. Ahora, acá lo que ellos hacen es activamente, Josafat los llama a mirar en la palabra de Dios, a hurgar en sus mentes, porque los judíos la tenían bastante clara en la memorización, y a confiar en lo que Dios decía y en lo que la palabra decía. Estarse quieto también nos tiene que llevar a, bueno, vamos a ver la palabra de Dios, busquemos, sigamos estudiando la palabra de Dios, sigamos viendo qué es lo que Dios nos dice. Fíjense que estarse quieto entonces no es pasividad. En el 21, siguieron alabando, ¿sí? Confiaron en sus profetas, creyeron en Dios, renovaron su fe. ¿Qué hacen ahora? Siguen alabando. El versículo 21 nos dice, después de reunirse con el pueblo para ponerse de acuerdo con ellos, Josafat nombró a algunos para que, ataviados con sus vestimentas sagradas, cantaran alabanzas al Señor, mientras el ejército salía con sus armas, y decían, demos gloria al Señor porque su misericordia es eterna, ¿sí? Otra vez, alabanza. Qué importante que es la alabanza. Creo que lo dije en alguna de las predicaciones, pero uno también a veces medio como que se desorienta. Pasan cosas afuera, pasan cosas acá, pasan cosas muy humanas, ¿sí? Y a veces uno se desorienta. Y me acuerdo hace unas semanas estaba en un momento de eso, como charlando con Dios. Señor, hoy como que me cuesta escucharte, le decía. Y de repente vino una canción de Marcos Witt, no me preguntes cuál, y que hablaba de las promesas de Dios. Y ahí pude ir a las promesas de Dios. Y una vez que encontré de vuelta las promesas de Dios para mi vida, encontré de vuelta motivos de sobra para cantar y escuché la voz de Dios nuevamente. Bien, fíjense que ellos, otra vez Josafat los pone en orden, estaba con el ejército, bueno, separó a los levitas, bueno, pónganse a cantar. Y el ejército se movía, que es la siguiente cosa. Ellos van hacia la batalla. El problema está allá. Dios está adelante, está peleando, pero ellos también van yendo hacia la batalla, lo que decíamos hoy. Activamente están obedeciendo a Dios. Dios les dijo una cosa, ellos lo hacen. Es decir, estarse quietos también tiene que ver con, bueno, lo que sé y que tengo que hacer, seguirlo haciendo. No es posponer mi obediencia hasta que Dios me libere de esto, sino seguir obedeciendo. Dios se va a encargar, me dijo que se va a encargar, pero tengo que seguir obedeciendo. ¿Bien? Dios hace lo que prometió hacer, los enemigos son vencidos, pero ellos siguen haciendo cosas. Comprobaron la victoria de Dios del 22 al 24, ellos, vamos a leer el 24, ¿sí? Cuando los de Judá llegaron a la torre del desierto, dirigieron la mirada hacia el gran ejército y solo vieron cadáveres tendidos en el campo, pues ninguno de ellos había escapado con vida. Comprobaron que lo que les había dicho Dios es cierto. No se quedaron ni llorando, ni bueno, estarse quieto significa estar deprimido, sino que bueno, iban rumbo a la batalla, pero pudieron comprobar que la batalla ya había sido ganada por Dios. Después, fueron bendecidos de manera sobreabundante. 25 y 26 nos habla de todo lo que ellos pudieron recoger del botín de guerra. Dios ganó la batalla, pero le dejó las bendiciones a ellos, ¿sí? Obviamente Dios no necesita nada de lo que había ahí. Y lo mismo pasa con nosotros. Dios pelea las batallas, pero para que nosotros seamos bendecidos y disfrutemos y gocemos y tengamos nuevas razones de alabar. Bien,
¿Qué batalla estás enfrentando ahora? Bueno, si en este momento esta palabra es para vos, Dios te está diciendo, yo voy a pelear. Y al final vos vas a recoger bendiciones de esta pelea. Parece imposible la pelea, parece que no la vas a ganar, pero vas a ver cómo vas a recoger montones de bendiciones de esto que estoy peleando. El 27. Todos los de Judá y de Jerusalén volvieron a Jerusalén llenos de gozo por la alegría de que el Señor los había librado de sus enemigos, y al frente de ellos marchaba Josafat. Josafat, que había tenido miedo, el pueblo que había tenido miedo, fíjense, porque aquietaron la mente y el corazón, se dispusieron a ver lo que Dios hacía, obedecieron activamente a Dios, alabaron y adoraron. Ahora su corazón rebalsaba de gozo. La maravillosa obra de Dios. Quizás ahora estés con un poco de miedo, quizás estés con un poco de ansiedad. El Señor te dice, estate quieto, pero vení, seguime, obedeceme, alabá, adorá, y vas a comprobar cómo esta tristeza, este pesar, este dolor, este miedo que tenés ahora se va a cambiar en alabanza. Pero no te quedes mirando para otro lado, no te quedes mirando para adentro, mirá lo que estoy haciendo y recoge las bendiciones que tengo para vos. La anteúltima cosa, fueron al templo a agradecer. ¿Cuántas veces nos cuesta esto de agradecer? Dios hace algo por nosotros y no agradecemos. Acá dice, se dirigieron al templo, versículo 28. Se dirigieron al templo del Señor en Jerusalén entre el sonido de salterios, arpas y trompetas. Hicieron una tremenda fiesta. Y creo que es el sentir de Dios para cuando nos reunimos, justamente es poder celebrar las victorias de Dios. Muchas veces venimos al templo porque venimos, y no nos damos cuenta de que tendría que ser una celebración. La gran victoria es la cruz. Ya con eso tendremos para celebrar por la eternidad. Esa va a ser la razón de nuestra alabanza en el cielo. ¿Bien? Pero cuanto más con las cosas que semanalmente, día a día, hace por cada uno de nosotros, tenemos que reconocer que Dios está trabajando. Ahora, ellos tuvieron este acto de ir al templo y agradecer. En el templo Josafat había orado con miedo, en el templo vuelve a cantar con alegría y gozo y agradecimiento a Dios. Y por último, fueron testimonios del gran poder de Dios. Dice, y cuando los reinos de aquella región supieron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, cayó sobre ellos el miedo de Dios. Tuvieron miedo de Dios. Mucha gente no conoce a Dios, mucha gente descree, obviamente, ateos, agnósticos, aún aquellos que se dicen cristianos y no piensan en una iglesia, no leen la palabra, descreen de Dios, y quizás el único testimonio que tienen a mano para ver que hay un Dios activo y victorioso es tu vida. Ahora, mucho depende de que escuche la voz de Dios, y si tenés que estarte quieto, puedes hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel acá. Entonces, hoy nos dice Dios, a través de la pandemia, a través de este nuevo cierre, esténse quietos. Pero repasemos después todas las cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel. Le dijo montones de cosas. Esténse quietos, pero hagan esto, esto y esto. Especialmente no tengan miedo, no se desanimen. Especialmente contemplen lo que estoy haciendo, miren lo que estoy haciendo, vayan y ataquen. Y después recordemos todo lo que ellos hicieron. Adoraron, alabaron, creyeron, se movieron, ¿sí? Y pudieron comprobar la grandeza de Dios y pudieron disfrutar de las bendiciones de Dios. Mis hermanos, después de esta gran batalla que nos toca, seguramente va a haber un gran botín de bendiciones para nosotros. Todo depende de cómo estemos escuchando la voz de Dios y de cómo acatemos la orden de Dios de aquietar, especialmente la mente y el corazón. Y Dios se va a encargar. Que Dios nos bendiga, que Dios pueda realmente mostrarnos hacia dónde Él está dirigiendo su batalla y mostrarnos que esta pelea también la va a pelear Él y Él va a traernos la victoria que ha prometido. Que Dios nos bendiga.